Bienvenidos un domingo más, acabadas estas fiestas de Navidad, este tiempo de ordinario. Vamos primero con las lecturas del día de hoy. Pongámonos en pie, hermanas y hermanos. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos de 3 a 10 y 19. Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo Samuel: Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y lo respaldaba en todo lo que decía. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo: Vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es palabra de Dios. Podéis tomar asiento. El Evangelio de hoy nos presenta a Juan Bautista haciendo su trabajo, advertir la llegada de Jesús. Cuando ve que Jesús pasaba, comunica a sus discípulos que ha llegado la hora de seguir a Jesús, y ellos lo hacen. Jesús pasaba. Esta expresión es fuerte. Juan está en el desierto al otro lado del Jordán. Pasar o cruzar el Jordán tiene el significado de entrar en la tierra prometida. La misión del precursor era señalar al primer ciudadano y guía de la nueva tierra prometida. El relato de hoy nos descubre que esta tierra prometida no es un lugar, sino una compañía. Cuando los 2 discípulos de Juan siguen a Jesús,
Él les pregunta qué quieren. Ellos le responden con una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis, les dice Jesús. Son invitados a entrar en su compañía. La traducción del misal dice: se quedaron con él aquel día. Parece, que quizás estaría mejor traducido diciendo: se quedaron con él desde ese día. Así comienza la nueva comunidad. Es curioso porque el Evangelio de Juan no habla del reino de Dios, sino que habla de comunidad. Juan Bautista señala a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios. El Cordero era el símbolo de la primera alianza. Para salir del país de esclavitud, Moisés ordenó a los israelitas cenar con un cordero, el Cordero Pascual, para coger fuerzas para emprender el camino hacia el Sinaí, donde recibirían los 10 mandamientos. Pero aquella primera alianza era provisional y preparatoria de la definitiva que llega con Jesús. Ahora ya no se trata de ir al Sinaí, sino de entrar en la comunidad, donde pueden vivir la experiencia del amor compartido, y el alimento ya no es el cordero, sino cada miembro de la comunidad. La comunidad es el lugar de la nueva alianza. El camino para entrar y la forma de mantenerse en la comunidad es hacerse alimento unos para otros. Comienza Jesús haciendo de su vida una vida entregada, Cordero de Dios. Con esta expresión Juan va a la raíz misma de la realidad de Jesús y la nuestra, diciendo: ved el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan dice exactamente lo mismo que el Evangelio de Lucas, cuando dice que María pone al niño en un pesebre. Para entrar o estar en la comunidad también hay que hacer un éxodo, salir del ámbito de Juan, como hacen estos apóstoles, marcado por la ley. Los 2 discípulos de Juan que siguen a Jesús y se quedan con él, personifican a los verdaderos discípulos. Quien quiera ser de verdad discípulo de Jesús encontrará en ellos el modelo a seguir. Pero ya desde el comienzo, el Evangelio de Juan nos presenta otro discípulo, que por contraste será un modelo a no seguir. Este discípulo aparece tanto ahora en este primer encuentro con Jesús, como al final del Evangelio, en el último encuentro con Jesús resucitado. Entre estos 2 extremos, el relato nos va explicando la necesidad de conversión de este discípulo, que en el momento culminante de la vida de Jesús llegará a negarlo del todo 3 veces. Este discípulo se llama Simón, que quiere decir bien acogido. Pero ya en este primer encuentro Jesús le llama Simón, el hijo de Juan. Parece que en este caso la expresión el hijo de Juan quiere significar el discípulo de Juan por antonomasia. Como los 2 discípulos anteriores, Simón es uno de los discípulos de Juan, pero que no ha escuchado o no ha aceptado las palabras de su maestro sobre Jesús y no ha seguido a Jesús. No es él quien va a Jesús, sino que le lleva a su hermano. Ante Jesús, Simón no dice nada, ni tiene ninguna reacción, no sintoniza con él. Con todo será un discípulo incondicional, pero sin dejar de ser el hijo de Juan. Esto le llevará finalmente a negar a Jesús. Jesús se le quedó mirando. Es un signo de su amor por él. Y enseguida le da el primer aviso serio: a ti te llamarán Pedro, que significa piedra.
será un discípulo duro, hasta el final no se dejará ablandar. Jesús no le pone el nombre de Pedro, como si pasa en el Evangelio de Mateo, sino que le advierte que será conocido como piedra. De hecho, nunca en el Evangelio de Juan Jesús se dirige a él llamándolo Pedro, siempre le llama Simón, hijo de Juan. En cambio, cuando el evangelista habla de él, siempre le llama Simón Pedro, y algunas veces simplemente Pedro. Solo al final de todo, después de preguntarle 3 veces si realmente le ama, Jesús podrá decirle, sígueme, y Pedro le seguirá. En cierto modo, la figura de Pedro constituye una gran inclusión que abarca todo el Evangelio de Juan. Esto quiere decir que la conversión de Pedro forma parte del telón de fondo de todo este Evangelio. Pedro es muy importante en todos los Evangelios y también en el de Juan. Personifica una forma equivocada pero frecuente de ser discípulo. Necesitará avisos constantes de Jesús hasta que se convierta. Representa a tantos y tantos discípulos que siguen a Jesús sin haber salido del ámbito de Juan. El problema es este, seguir a Jesús, pero continuar anclados en el ámbito de Juan. Esto significa seguir a Jesús como cabecilla o líder. En cambio, Jesús quiere ser acogido como hermano y amigo, que no nos hace hermanos y amigos, que nos hace hermanos y amigos a nosotros. Seguramente se trata de un problema importante en las primeras comunidades cristianas y también hoy día, ya que se encuentra repetidamente reflejado en los evangelios. Por eso los evangelios insisten tanto en que sea Juan mismo quien diga y repita que él no es el Mesías, que él no debe sustituir al que vendrá después de mí. Lo que representa Juan Bautista es provisional y sirve para preparar la novedad de Jesús. Y recordemos que lo que representa Juan Bautista es la ley. Cuando llega Jesús acaba el trabajo de Juan y sus discípulos son invitados a seguir a Jesús. Jesús constituye el estadio definitivo, pero es posible equivocarse, formando parte de los compañeros de Jesús sin haber abandonado las ideas y sentimientos del tiempo de Juan. Esto imposibilita para entender y aceptar a Jesús y a la larga lleva a negarlo. Y yo añado ahora aquí a lo que he escrito y a crucificarlo. Los evangelios nos representan 2 discípulos duros, Pedro y Judas. Pedro acabará convirtiéndose, Judas no. Si somos personas religiosas, conviene que no nos instalemos en la propia religión, sino saber descubrir su impulso más o menos explícito hacia Jesús, hacia los hombres. Toda religión que no nos lleve al amor, al respeto y a la comunión con los demás, acabará siendo una religión alienante. Si somos personas no religiosas, conviene no instalarnos en el humanismo, sino saber descubrir su impulso hacia los hombres reales y concretos. Todo humanismo que no nos lleve al amor, al respeto y a la hermandad con todos los humanos, acabará convirtiéndose en pura ideología alienante. No hay contradicción entre Juan Bautista y Jesús, sino secuencia. Por eso quedarse en Juan excluye seguir realmente a Jesús.